Hola, mi nombre es Valeria Quesada y esta es mi recuperación de la guía número 3 de la materia de química. Su tema es masa, volumen y densidad. Inicialmente explicaré cada uno de los significados de estos términos. Iniciaré con qué es la masa. La masa, pues el término de la masa. La masa es una magnitud física que es la con la que podemos medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad de medida es en kilogramos. La fórmula para hallar la masa sería de masa igual a densidad por volumen. Segundo término, el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida es en metro cúbico o en litros. Para hallar el volumen necesitamos la fórmula de volumen igual a masa sobre densidad. Tercero y último término, densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad también es una magnitud escalar que es la que nos permite medir la cantidad de masa que contiene una determinada sustancia. Su fórmula para hallar la densidad es densidad igual a masa sobre volumen. Estos son los dos ejemplos de volumen. Primer ejercicio. La densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre mililitros. Hallar el volumen de 74.8 gramos de mercurio. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos, la masa, la densidad y el volumen. La masa que nos dan son de 74.8 gramos. La densidad que nos dan es 13.6 gramos sobre mililitro. Sobre mililitros. Y el volumen es lo que vamos a hallar. La fórmula para hallar el volumen es volumen igual a masa sobre densidad. Eso lo vamos a poner con los datos que nos dan, que serían volumen igual a masa, que es 74.8 gramos, sobre la densidad, que es 13.6 gramos sobre milímetros. El resultado de esta división sería 5.5 mililitros. ¿Por qué mililitros? Porque gramo con gramo se cancela. Entonces el resultado sería 5.5 mililitros. El segundo ejercicio. ¿Qué volumen ocupará 300 gramos de una sustancia cuya densidad es de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos? Y tenemos que hallar el volumen. Entonces, la masa que nos dan es 300, sacamos los datos, que es masa, que serían los 300 gramos, y su densidad, que es de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Y vamos a hallar nuevamente el volumen. Como había dicho, la fórmula para hallar el volumen es B igual a masa sobre densidad, que sería masa igual a 300 gramos sobre sobre la densidad, que es 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. El resultado sería, tenemos que dividir 300 sobre 2.7, sería 111.11 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque cancelamos los gramos. Dos ejemplos de densidad. El primer ejemplo es calcular la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 210 gramos y ocupa un volumen de 13 centímetros cúbicos. Lo primero que tenemos que realizar es saber los datos. Entonces copiamos los datos que nos dan, que son masa, volumen
y la densidad, que es lo que vamos a hallar en este caso. La masa que nos dan son 210 gramos, el volumen 13 centímetros cúbicos. Entonces, para hallar la densidad necesitamos la fórmula que es densidad igual a masa sobre volumen. Densidad igual a masa sobre volumen. Entonces sustituimos los datos, que sería densidad igual a masa, que son 210 gramos, sobre el volumen, que son 13 centímetros cúbicos. Entonces dividimos, que quedaría 210 dividido entre 13, que son 16.15 gramos sobre centímetros cúbicos. Segundo, ese sería el resultado. El segundo ejercicio. Encuentra la densidad de la gasolinera si 306 gramos de dicha sustancia ocupan un volumen de 450 centímetros cúbicos. Expresar el resultado en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Lo mismo, identificamos los datos que nos dan, que son masa, volumen y densidad. En este caso, la masa que nos dan son de 306 gramos. Y el volumen que nos dan son de 450 centímetros cúbicos. Entonces, sustituimos con la misma fórmula que nos dan. Densidad igual a masa, que son 306 gramos, sobre su volumen de 450 centímetros cúbicos. Dividimos 306 entre 450, nos da 0.68 gramos sobre centímetros cúbicos. Como tenemos que pasarlo a kilogramos sobre centímetros cúbicos, tenemos que hacer una conversión. ¿Qué vamos a hacer? Conversión sería 0.68 gramos sobre centímetros cúbicos igual a 0.68 gramos sobre un centímetro cúbico por 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Por 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, que sería 1 metro cúbico. En este caso tenemos que multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. El resultado de la multiplicación de los numeradores sería 0.68 por 1 por 6 veces 10. Entonces sería por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 y por 10, que serían 680.000. Luego los denominadores serían 1 por 1000 por 1, quedaría 1000. Para saber la unidad del numerador y el denominador cancelamos gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y como numerador quería la unidad kilogramos. Y denominador sería el metro cúbico. En este caso cancelamos los ceros. Cancelamos un cero arriba, un cero abajo. Entonces quedaría 680 sobre 1, que el resultado daría a densidad igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Estos son los dos ejemplos de masa. Primer ejemplo. Una pieza de platino metálico con densidad de 21.5 gramos sobre centímetros cúbicos tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su masa? Lo primero que hay que hacer es identificar los datos.
que nos dan. El primer dato que nos dan es la densidad, que son 21.5 gramos sobre centímetros cúbicos. El segundo dato que nos dan es su volumen, que es 4.49 centímetros cúbicos. La fórmula para hallar la masa es masa igual a densidad por su volumen. Entonces ahora vamos a sustituir los datos, que sería masa igual a su densidad, que es 21.5 entre paréntesis 0.5 gramos sobre centímetro cúbico, por su volumen, que es 4.49 centímetros cúbicos. Hay que hacer la multiplicación, que sería 21.5 por 4.49 sería igual a 96.535. ¿Qué unidad? Gramos. ¿Por qué? Porque centímetro con centímetro cúbico se cancelan. Ejercicio de masa es: calcula la masa de una sustancia si tiene un volumen de 350 litros y una densidad de 1.22 kilogramos sobre metro cúbico. Lo mismo, hay que sacar los datos que nos dan, que es volumen, que es igual a 350 litros, densidad, que es 1.22 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso hay que hacer una conversión, pero antes de hacer la conversión necesitamos saber que un metro cúbico es igual a 1000 litros y 1000 litros es igual a 10 a la 3 litros. Entonces tenemos que hacer volumen igual a 350 litros por un metro cúbico sobre 10 a la 3 litros, que sería igual. En este caso tenemos que multiplicar 350 por un metro cúbico, que es 350. Entonces tendríamos que dividir 350 entre 1000, que es lo que equivale el 10 a la 3 litros, a 1000, que sería igual a 0.35. Luego de eso, ahora sí vamos a hallar la masa, que sería en densidad, que es 1.22 kilogramos sobre metro cuadrado cúbico. En este caso se me olvidó que aquí cancelamos los litros y nos quedaría en metro cuadrado cúbico. Entonces sería proseguimos aquí con su volumen, que sería 0.35 metros cúbicos. Entonces multiplicamos 1.22 por 0.35, que sería igual a masa igual a 0.427. Cancelamos los metros cúbicos y nos quedaría en kilogramos. Entonces el resultado sería más